Ah, caray, una disculpa, nos agarraron aquí. Ah, tú muy a gusto comiendo chimichangas, cachetes, y yo teniendo que correr. Igual que Viridiana, que no puede comer a gusto. Le agradezco mucho al secretario de Salud de Baja California, que además nos ha autorizado que una chimichanga, pues no viene tan mal para la cena. Secretario. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Caleb, gracias por estar aquí. Primero le pregunto, ¿qué significa para usted este gran brinco de responsabilidad? Tantos años al frente del hospital, complicadísimo el Hospital General, lo hemos entrevistado en situaciones bien complejas, bien adversas, pero la Secretaría de Salud. Es decir, quiero más o menos estimar, ¿ha de ser usted de los secretarios de salud más jóvenes que ha tenido el Estado? Es posible. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Así es lo que me acuerdo. ¿Y cómo vino esta responsabilidad o cómo la recibió el doctor Caleb de tantos años? Le digo, los medios, usted sabe, siempre acudimos a usted a temas del hospital, hoy con esta responsabilidad. Bueno, evidentemente es una situación extraordinaria, un poco habitual. Sí. Cuando me hacen la invitación me explican que hay una serie de problemas que hay que resolver. Entonces comentaba que a lo mejor todo el tiempo que he aprendido en el hospital me ha internado justamente para este momento. Creo que hay muchas cosas de oportunidad que tuvimos la gran fortuna de aprender en el hospital. Trabajar sobre el hilo siempre fue la regla, nunca fue la excepción. Creo que en este momento extraordinario el instituto requiere transitar en este proceso a la transición para el siguiente gobierno, mantener la operación, enfrentar la transformación en un nuevo sistema de política pública en salud, ¿sí? Y prepararse prácticamente a la par de ese ejercicio, mantener la operación de los servicios. Y eso requiere trabajar en 3 arenas al mismo tiempo. Entonces hay que prepararse, y creo que el apoyo de todos los trabajadores con los que yo he tenido contacto, la gente que acabo de conocer, todos tenemos la misma idea de que esto tiene que salir adelante y salir avante, ¿sí? En el tiempo que se tenga, es poquito, pero tiene que ser alguna clase de diferencia. La calidad moral que tiene como médico, o sea, como médico, pero aparte como director del hospital seguramente le ha valido, porque bien dice, uno es fin de administración. El escenario político que no debería afectar a los médicos que están concentrados en salvar vida, pues son humanos, no deja de ser un escenario que sí afecta. Este fenómeno político nacional que el año pasado se vio y actual, ha generado todo tipo de expectativas positivas, pero también incertidumbres. La crisis nacional del sector salud, del cual quisiera que usted también nos hablara un poco, pues se ha venido agravando del 2018 al 2019. Entonces, con todos estos factores, ¿qué diría usted en defensa del médico? Porque es aquí la constante, usted lo sabe en todos los sectores, es la queja. Es que el médico, es que la enfermera. ¿Qué diría usted de sus colegas? Bien, el prestador de servicios de salud es la persona que está en ventanilla y en contacto directo con los pacientes. El reto de atender pacientes de manera directa en condiciones de crisis es muy difícil, porque para todo paciente, un medicamento que falte, no importa que sea terapéuticamente el más eficaz o efectivo o el que no tenga sustituto, para el paciente es el más importante. Sí. ¿Sí? Y eso no va a encontrar ninguna justificación. Y en el tránsito el médico tiene que tener la fortaleza de poder mantener un diagnóstico con una serie de limitaciones técnicas para poder hacerlo. Realmente puedo compartirte que lo que he visto en los diferentes hospitales que he recorrido en este poco tiempo, te puedo decir que el amor a la camiseta es lo principal, es la forma con la que pueden lidiar, su resiliencia, mantenerse esto. Realmente el desabasto no es un tema que sea nuevo para nadie. El desabasto es una constante. Por decirlo, si tuviéramos el mejor periodo que yo he vivido estos 12 años, fue alcanzar un abasto del 85%, que es un abasto que matemáticamente es cercano al 100%. ¿Por qué? Porque es tu mejor año, con tu mejor presupuesto, alcanza un 85% de abasto. ¿Sí? Un año con poco presupuesto empieza a disminuir pensando que compraste el 100% de tu recurso. ¿Sí? Entonces, hablar de una condición de desabasto es algo que la gente durante mucho tiempo ha llevado y ha transitado. Y lo suplen con la atención de los pacientes. Cada día es más difícil, porque cada vez enfrentamos condiciones donde las intervenciones ya no sirven fácilmente para una sola persona. Te voy a poner 3 ejemplos muy básicos. En el pasado, la acción sanitaria más importante que había era que haya agua potable. Eso resolvía muchos problemas de la población y costaba poco. Después dijeron, vamos a empezar con las vacunas. Son intervenciones que ayudan a una persona, pero que pueden funcionar a la colectividad.
Pero conforme las personas vamos envejeciendo y vamos adquiriendo nuevas enfermedades del envejecimiento o enfermedades crónicas o metabólicas como obesidad, hipertensión, diabetes, empezamos con enfermedades totalmente personales. Y lo que me puede costar la intervención de un paciente como un cateterismo es lo que me costaría para atender a 20 niños. ¿Sí? Y eso evidentemente pone mucho en la balanza dónde te gastas tu dinero. ¿Sí? Hasta dónde vas a gastar, y normalmente antes todo era una bolsa grandota. Y para evitar que esas decisiones fueran erróneas, se decidió dividirlo en diferentes partidas. Entonces decían, tú no puedes, aunque tú quieras y lo necesites, tú no puedes utilizar de esta partida. Vas a poder utilizar solo de esta y de esta. Lo que está etiquetado. Lo que está etiquetado, aunque tú tengas la necesidad. Yo tuve la fortuna de ver a secretarios de salud y decir, yo no voy a poner en riesgo a la población por las etiquetas. Y se aventaron a resolver brincándose las etiquetas, y me tocó acompañarlos mucho tiempo a asuntos de la función pública, porque pusieron primero a los pacientes que el proceso administrativo. ¿Sí? Y me ha tocado ver de muchos colores y sabores, pero yo creo que la parte principal es el interés primario e innegable de la salud de la gente. ¿Usted ha hecho o haría esta situación? ¿El tema de las etiquetas lo tiene ahorita complicado, asumo? Ahorita es más complicado, porque ahorita ni siquiera el dinero está en el Estado. El dinero está concentrado en las compras consolidadas. O sea, antes se podía comprar, ahora no se puede comprar. Ahora el medicamento llegará. ¿Y qué nivel de desabasto enfrenta Baja California? Mira, ahorita vamos a hablar de un desabasto, está ahorita concentrado por diferentes áreas. El Hospital General de Tijuana ahorita tiene un desabasto, un abasto del 41%. El General de Mexicali tiene un abasto cercano al 29%. ¿A qué se debe esta diferencia tan importante? El caso del Hospital General de Tijuana es un hospital único, porque es un hospital que tiene todos los servicios juntos. En el caso del General de Mexicali, es un hospital que se concentra para trauma, enfermedades crónicas agudizadas, de este tipo, pero no tiene ginecología y obstetricia. Por lo tanto, tampoco tiene cuidados intensivos neonatales, cosa que sí tiene General de Tijuana. ¿Sí? El Hospital de General de Tijuana concentra a su vez el manejo de oncología pediátrica y oncología de adultos, cosa que no concentra el General de Mexicali porque tiene la UNM de oncología. ¿Sí? Entonces, eso obliga mucho los recursos que tenemos a reorientarlos a donde se requiera más. Como se los platiqué en la primera ocasión que tuve la oportunidad de platicar con ustedes en el cargo, vamos a concentrarnos a oncológicos, después cuidados intensivos neonatales, después nos concentraríamos en lo que son asuntos urgentes de los pacientes y después dejaremos al final asuntos selectivos. Pero no hablaba de que tuviéramos el dinero, sino los recursos, y empezar a distribuirlos en lo que se definía este proceso de la compra consolidada, así como la política del nuevo sistema de salud. Esta nueva forma del sector salud nacional, ¿qué puede decir? ¿Cómo Baja California va a beneficiarse o a afectarse? Mira, en el sentido más estricto es un paradigma enorme, porque prácticamente es como decir, la salud actual se basa en los enfermos y las enfermedades. ¿Sí? ¿Cuándo va el médico o el paciente con el médico? Cuando está enfermo. Rara vez va cuando esté sano. El nuevo paradigma lo que propone es, vamos a cambiar esa estructura para que los pacientes sanos sean atendidos antes que los enfermos. Una medicina preventiva planeada, a lo que se llama atención primaria en salud, que enfoca muchas condiciones en un cambio de cultura sanitaria. Y eso a su vez, en algún periodo, la pista de la transformación en el futuro y la pista de la vida cotidiana. Y ambas tienen que coexistir. Pero esa es la parte que está llevándose el mayor trabajo de implementación. Porque hay muchos asuntos en pro de evitar los robos, ¿sí? O evitar la corrupción. Han generado una serie de condiciones que están haciendo más difícil el proceso de las adquisiciones. No digo que estén mal. Si son cosas ya determinadas y esta es una de las soluciones, está bien. Nada más ocupamos hacerlo de manera ordenada y de la manera que menos golpea a los pacientes. La renuncia del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, también dejando de lado lo político, técnicamente, cuando uno lee el documento, pues parece que hace sentido, sin conocer uno el sector salud. ¿A usted le hizo sentido la crisis y la presión que tiene alguien con ese cargo? ¿O como mismo usted tiene esa responsabilidad? Bueno, esa es una responsabilidad gigantesca, ¿sí? Te puedo decir que cuando tú preguntas en el Seguro Social cuál es su abasto, ellos te dicen que tienen abastos del 98%.
¿sí? Entonces esa parte no entra o no concilia. Claro. Pero entra en otro argumento, en el conflicto de quién es el dinero. ¿Es del gobierno, es del patrón o es del trabajador? ¿Se puede disponer igual de los tres? La respuesta es no. Y si la Secretaría de Hacienda lo maneja de manera uniforme, sin separar esas dos condiciones previas, pues es una condición difícil. Claro. Voy a hacer una pausa rapidísimo y regresamos. Hola, soy el doctor Mauricio Aceves Girard, especialista en cirugía plástica, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Los procedimientos que nosotros realizamos pues son la mayoría de los procedimientos de cirugía estética, como son cirugía de cara, nariz, liposucción, cirugía de abdomen, implantes, en este caso de mama, de glúteo, de pantorrilla. Por favor, siéntase en confianza de concretar una cita con nosotros. Aquí estaremos para atenderlo con mucho gusto. Lleva un Imperial Valley Volkswagen. Has llegado a Imperial Valley Volkswagen, la solución de tus problemas de seguridad y confort en el transporte. Imperial Valley Volkswagen tiene un sistema de financiamiento simple, rápido, experto y confiable. Si por La Rumorosa vas a viajar, a la mejor gasolinera debes llegar. Parador Turístico La Cuesta de Ercol Gas. Y su delicioso restaurante debes probar. Para desayunar, comer o cenar, antes de subir o al bajar, a La Cuesta debo llegar. Por rendimiento y confianza, con Ercol Gas me basta. ¿Y el regalo de mamá? Ven a Villarreal y apártalo a precio de oferta con solo 50 pesitos. Excelentes ofertas en refrigeradores, mini splits, estufas, recámaras, televisores, celulares y colchones. Te esperamos en nuestras 6 sucursales: Cachanilla, Santa Bárbara, Sendero, Juventud 2000, Plaza del Sol y Macroplaza del Valle. En Villarreal consentimos tu hogar. Pide el gas con Gasilsa. Pide el gas con Gasilsa. Pide el gas en gasilsa.com o llámanos al 580-6666. Cilindro o estacionario para tu casa o comercio. Pide el gas con Gasilsa. 580-6666. Gasilsa, somos los de rojo. Con nuestros precios, todos ganan. Agua purificada Niágara, $49.90. ¡Qué barato! Chuleta natural de puerco, $45.90 el kilo. ¡Qué barato! Naranja Valencia, $9.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Oh! Descarga la app El Florido. ¿Piensas en ser un profesional de la salud? Buscas más que una universidad. Buscas una escuela de formación. Un lugar con trayectoria y reconocimiento. Un lugar en el que se construyan relaciones y con presencia nacional. Universidad Autónoma de Durango. Somos grandes. Somos lobos. Llegado el héroe que vencerá la legión de los malos precios en Mexicali. ¡La Super Chica! Del martes 11 al miércoles 12 de junio. Aprovecha nuestras super ofertas de martes y miércoles de frutas y verduras. Calabacita blanca, $8.90 el kilo. Cebolla blanca, $9.90 el kilo. Chile pasilla verde, $17.90 el kilo. Mango Tommy, $11.90 el kilo. Manzana roja, $23.90 el kilo. Nopal entero, $11.90 el kilo. Sandía, $3.80 el kilo. Y tomate bule, $13.90 el kilo. Mi super. ¡La Super Chica! Oye, Cachetes, ya van 4 chimichangas también. Tú, el doctor, el secretario, dijo que una decena está bien. 4, dijo que si te vas a ir a correr, pero no creo que vayas a correr. Pero bueno, en lo que regresamos a la chimichanga, yo sí seguí el ejemplo, una nomás y ya. El tema migratorio, platicamos ahorita entre comerciales, secretario. O sea, uno, cómo calcular esa cifra, pero además, cómo atender. Si estamos hablando de que está compleja la situación para los bajacalifornianos nacidos y también esta cultura de migrante normal, porque esta es una zona de migrantes, pero ahora este fenómeno extraordinario y súmele lo que parece que va a pasar en la repatriación, o sea, ¿cómo se prepara? Mira, todo parece ser que estamos haciendo la tormenta perfecta, ¿no? Uh-huh. Sí, es una modificación de un modelo que va a llevar su proceso de implementación, de aprendizaje y de cumplimiento. ¿Cuándo? No lo sabemos. Cosas positivas, te puedo decir que queda claro que Seguro Popular no desaparece tal cual.
Se modificará la forma en la que se utilizan sus fondos, pero seguirá existiendo como un mecanismo en el que el financiamiento de la atención de los pacientes se dé para que no haya gasto de bolsillo. Eso es algo bueno porque eso también vendrá junto con los migrantes que se afilien, que esa sería una parte muy positiva para las finanzas propias del Estado. Ahora, ¿qué pasa cuando esa migración no podemos saber cuántos son? Entonces, tenemos muchas personas que sí tenemos un censo por parte del INAMI donde nos avisan son tantas personas que están integrándose al país, sabemos cuántos son los que vienen y llegan hasta el norte. Entonces decimos, bueno, tenemos ahorita en este momento 8.500 personas, sabemos cuántos son, pero hay muchos expertos que dicen, esos son los que pudieron registrarse, los demás no los conoces. Los demás no saben ni siquiera en qué albergue están, si es que están en algún albergue. Y eso a su vez genera o fomenta una serie de movimientos o migraciones dentro de los propios albergues que va favoreciendo a alteraciones propias de los determinantes sociales, donde dicen, bueno, en este pequeño mini mundo que es un albergue hay riesgos de, digamos, afecciones por zoonosis, ya se hace por los mosquitos, por garrapatas, por piojos, que en su momento cada una de ellas podría generar alguna enfermedad. Vamos al siguiente, saneamiento básico. Podríamos tener infecciones diarreicas o podríamos tener la presencia de algún brote extraordinario como cólera, ¿sí? Porque son áreas donde sí puede existir la enfermedad. Y sobre todo el factor principal es de que no exista saneamiento básico correcto. Entonces, cada uno de esos núcleos puede convertirse en una condición de riesgo para ellos. Para ejemplo de ello, ya lo vivimos con el brote de varicela, ¿sí? Donde vimos una rápida replicación entre ellos, donde la propia migración y el movimiento de los diferentes albergues favoreció que eso cambiara muy rápidamente de 5 a 11 albergues afectados, y no solo en Mexicali, sino también en Tijuana. Así, y son cosas esperables dentro del comportamiento de este tipo de poblaciones que son vulnerables. Si alguien me preguntaba, ¿y es más vulnerable yo o ellos? En el sentido estricto, ellos son más vulnerables que los que estamos viviendo normalmente en la localidad. Ellos al venir de fuera, al enfrentarse a... Al enfrentarse a ese microambiente del albergue, ellos son más vulnerables que las personas que tienen su vida cotidiana. Esa era otra óptica y hay que decirlo, de pronto casi también nos salieron tantito los racistas, los mexicanos, cuando decíamos, oye, ¿nos van a enfermar? No hubo ninguna enfermedad que fuera importada por caravanas migrantes. No hubo. ¿No? Lo que se tuvo de diagnóstico fueron 5 pacientes con tuberculosis, 5 pacientes con VIH. Son pacientes que se les dio seguimiento en sus respectivos albergues. La parte complicada en esto es todos aquellos que no sabemos cuál es su condición. Hace 2 semanas estuvimos en una reunión con la Secretaría de Gobernación en conjunto con el señor gobernador, donde se plantea una serie de escenarios y una serie de apoyos a la Secretaría de Gobernación. Dentro de ellas fue, número 1, el registro tal cual de cada una de las personas que ingresaba de manera legal a nuestro país. 2, que en esa misma zona, en la frontera sur, fuesen vacunados contra las condiciones, específicamente en sarampión, por los brotes que ya ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, era importante para que ese tránsito ellos llegaran ya sin eso y que no significara una carga en salud para el Estado, ¿sí? Y enfrentarnos a las condiciones propias de la región. Pero la naturaleza siempre sabe hacer las cosas a su manera. Y ya entramos al verano, ¿sí? Y tú conoces los albergues y los albergues no están listos para enfrentar 50 grados. Entonces estamos esperando seguramente una nueva movilización interna en el Estado a desplazarse a zonas menos calientes. Entonces tendremos que estar muy atentos y vigilar cuando lleguen los puntos que ya si después está saturado Tijuana, tenemos que enfrentar una condición muy particular, que ahora el fin de semana en la plática con el secretario de Salud Federal, Alcocer, ya estuvo en Tijuana, que recogieron en el hospital. Así estuvimos hoy en el hospital y tuvimos un foro con el Consejo Binacional para hacer la plática en relación a los migrantes y las diferentes acciones. Se plantearon 15 puntos en lo general, 7 puntos en lo específico, en los cuales se irán estudiando qué intervenciones poder realizar, y vamos a tratar nos dieron el buen resultado de poder plantear que los puntos álgidos se establecen específicamente en Tijuana. Las altas temperaturas ya están aquí, empezaron a salir las recomendaciones, empieza a salir todo, el gabinete especializado dependiendo por área. ¿Cuál es la recomendación generalizada que hace el sector salud? Bueno, aquí lo más importante es evitar la exposición, ¿sí? Si yo sé que yo voy a trabajar en un área con exposición al sol, yo sé que tendré que trabajar hasta las 11 de la mañana y volver a regresar hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿sí? Y durante ese tiempo que yo esté trabajando con un buen nivel de hidratación, suero bidoral, cubrirse la cabeza, cubrirse todo,
para evitar la exposición. Empezaron a llegar por ahí cifras. ¿Qué cifras tiene usted en cuanto a la afectación de la salud por el calor? Tenemos ya el primer caso de un golpe de calor demostrado, una mujer de 85 años. ¿Sí? Ese es lo que tenemos en este momento. Evidentemente hay que reconocer que el golpe de calor tiene cierto espectro en específico. Las personas que están en los grupos vulnerables, que son los menores de 5 años y los mayores de 65 años, o personas con comorbilidad, o aquellas personas que provengan de sitios donde no hace calor como las características de esta región. Muy bien. ¿Algo que quiera agregar, secretario? Mira, aquí quiero que de la manera más franca tengo que decirles que estamos enfrentando una condición fortuita y extraordinaria en el sector. Necesitamos la comprensión de nuestros pacientes. Créanme que el mayor esfuerzo de la parte del área médica y enfermería están haciendo el mejor esfuerzo para subir las deficiencias que tenemos actualmente. Y lo hacen con el mayor esfuerzo y el mayor ahínco con los pacientes. Hoy tuvimos la fortuna de estar en la unidad de oncología. 2 pacientes tocaron la campana de quedaron libres de enfermedad. Todos los días hay éxitos en salud. Sí. No hablaré únicamente de la Secretaría de Salud. Todo el sector tiene éxitos todos los días. Y hay que reconocerlo. O sea, no el simple nubarrón va a hacer que caiga la tormenta, ¿no? O sea, hay que ser muy francos. Todos los días hay éxitos, todos los días trabajamos en pro de la gente. Ténganos paciencia, podría decir el señor presidente. Sí. Admiro mucho su temple. Yo lo he visto, como reiteré y como empecé la entrevista, en situaciones bien complejas en el Hospital General, y siempre ha tenido esta capacidad de temple. La Secretaría de Salud, yo lo veo desde afuera, parece que se ajusta a la rifa del tigre, pero lo veo con esa misma tranquilidad y temple. Pero además, parece que es como, le llamaría usted, un martes en el Hospital General. Así lo veo, con esa actitud de entrón. Pero además quiero decirlo, pienso en los policías, ahorita me acordé por ahí el agente Monreal. Pienso como cuando los policías ven que uno de los suyos se hace director de la policía. Usted tiene esa calidad moral y yo creo que eso va a ser, y qué bueno, que eso va a ser bueno para los médicos. Porque los entiendes, de doctor a doctor, vaya. Así es. Y eso es algo muy válido. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias. Gracias, Daniel. Ahí está el mensaje del secretario de Salud, que tenemos la oportunidad hoy de ampliar esta entrevista. Gracias por acompañarnos en este contacto nocturno. Se queda con Gustavo Macalpin, que también va a alcanzar Chimichangas, pero además entiendo es el conductor de Mexicali más votado de Mexicali. ¿No le ha dicho? Pregúntele ahorita, háblele, pregúntele ahí a su pariente por qué le digo esto. Gracias. Adiós.